Buenas tardes a todos y a todas aquí desde Europa. Buenos días, buen mediodía allí en Latinoamérica. Bienvenidos a esta primera sesión de un grupo que para nosotros estaba en nuestra mente, en Som Cristians, desde los inicios. Ya llevamos algo más de 5 años funcionando y Thomas Merton siempre fue para nosotros una figura referente. Igual que ocurría en el caso de Raymond Panikkar, igual que ocurría en el caso de Teilhard de Chardin, por ejemplo. El año que viene seguramente abriremos un grupo sobre Simone Weil, en fin, figuras que para nosotros nos dan una respuesta a una vivencia actual y actualizada de nuestra fe cristiana. Thomas Merton, en este sentido, es un hombre profundísimo, es un gran referente espiritual, incluso pastoral, teológico, pero también lo es desde el punto de vista místico, desde el punto de vista del vínculo con la paz y cómo él aterrizaba en el mundo, en la realidad del mundo y en la realidad de la vida de las personas. Esto hacía a Thomas Merton un hombre admirable que además nos acostumbró al diálogo interreligioso con sus amistades con budistas y otros miembros destacados de otras tradiciones religiosas, ¿no? Así pues, muy bienvenidos al grupo Thomas Merton. Es un grupo de estudio de los que tenemos aquí en Som Cristians. Tenemos grupos de estudio, grupos de espiritualidad, tenemos también grupos de lectura y grupos de escucha, en el duelo, la pérdida, etc. Este es un grupo de estudio que tiene como objetivo conocer y profundizar en la vida, obra, pensamiento y espiritualidad de el gran monje y místico norteamericano Thomas Merton. Un hombre, como decíamos, avanzado a su época, un hombre poderosamente lúcido, valiente también para avanzar sobre esos nuevos caminos que iba encontrándose y sobre los que no se detenía, y quiso sin duda acercarse hasta traspasar los umbrales de la vida espiritual más mística en pleno siglo XX. Para esta tarea tenemos a una coordinadora extraordinaria, María Teresa Valenzuela, Tere Valenzuela para todos los que nos consideramos sus amigos. Ella es maestra en Teología y Mundo Contemporáneo, docente en la Universidad Iberoamericana, en México, de las materias de religiones del mundo, mística en las tradiciones religiosas y espiritualidades contemporáneas. Una docencia que evidentemente habla mucho de su investigación y también de su formación, ¿no? Ha colaborado con la Comunidad Mundial de Meditación Cristiana, de hecho es la artífice del grupo de meditación cristiana también en Som Cristians, y además ha estado implicada en la comunidad de oración contemplativa que en México, pero también a lo largo y ancho de América Latina es muy conocida al impulsarla el jesuita Alex Satirka. En cualquier caso, es una gran estudiosa mertoniana y tiene una tesis de maestría sobre Thomas Merton que permite que su aportación sea sin duda muy elocuente, muy profunda y muy completa. Si no lo fuera del todo completo, porque todos somos limitados ciertamente y es honesto también reconocerlo en uno mismo y en los demás, ¿no? Porque somos complementarios en este sentido, contamos con una figura también extraordinaria, ¿no? Que es la de Fernando Beltrán, que participará de manera muy discreta entre nosotros. Él es un profesor universitario, un gran experto en Thomas Merton, que nos asesora en este grupo y que algunas de las sesiones magistrales nos brindará sus conocimientos, cosa que le agradecemos enormemente porque él lleva muchos años llevando grupos, llevando iniciativas, participando en congresos, todas sus clases, etcétera. Entonces llega un momento que a uno ya le toca descansar y sin embargo seguimos ahí estirando a los mejores, ¿no? Por lo tanto, el papel que él ha aceptado con nosotros, que es asesorarnos, es algo que quiero agradecer públicamente aquí porque para nosotros es extraordinariamente positivo y no digamos para Tere Valenzuela, que lo agradece todavía más porque creo que todavía más que yo, porque lo conozco poco, no porque no haya mérito en eso, todavía lo admira más, ¿eh? Y entonces, bueno, pues él colaborará con nosotros y una de las próximas sesiones magistrales que llamamos, donde aportaremos contenido y profundización en materias teóricas sobre Thomas Merton, él podrá también aportarnos sus conocimientos y su experiencia. Sin más, pues, voy a dejar que Tere Valenzuela hoy pueda presentar el grupo, la metodología, lo que haremos en las próximas sesiones y también un poco la figura en general de Thomas Merton para comenzar ya a situarnos. Muchísimas gracias, Tere,
Te tenemos pluriempleada aquí en Som Cristians. Bueno, cuando digo pluriempleada, siempre desde la generosidad y la gratuidad de tu tiempo y tu dedicación, ¿eh? Pero sí que con un activismo que valoramos enormemente, porque estás en dos proyectos diferentes. Eres la única colaboradora y tenemos una veintena de colaboradores que está en dos proyectos y los llevas a todo trapo, que decimos aquí, a la máxima marcha y con una gran calidad. Muchísimas gracias de nuevo por tu colaboración y adelante en este gran proyecto. No, muchas gracias a ti, Xavi. Y bueno, justamente quisiera empezar agradeciéndote, agradeciendo a la plataforma de Somos Christians, que pues por este espacio de compartir y sobre todo la figura tan maravillosa de Thomas Merton. Entonces, bueno, creo que es muy importante y nos ayuda muchísimo. Y por eso, pues agradecerte, Xavi. Y también, pues agradecer a Fernando que participe en este grupo de investigación, mi gran maestro Fernando, uno de tantos que me ha ayudado a conocer y a meterme sobre el tema de Merton. También quiero agradecerle a Marcela Raggio, que también está por aquí, que ella nos va a compartir en uno de estos espacios, pues también eh, la poesía de Thomas Merton, tan importante y relevante en su trabajo, ¿no? Pero bueno, primero que nada, agradecerles a todos, porque sin esto, pues no podría ser posible este compartir. Bueno, comparto ahorita la presentación. Entonces, bueno, ya la tenemos por aquí. Espero que la estén viendo todos. Y bueno, quiero compartir, hoy nos toca compartir a Merton. Y hablar de Merton, pues es muy difícil porque no es nada fácil, ¿no? Merton no es una figura tan que la podamos ver y estudiar solamente con algún libro, sino tiene muchísimos libros. Entonces, Merton, bueno, como vemos aquí, nos recuerda la paradoja, el peregrinar desde el ser. Creo que voy a tener que compartir de otra manera porque así ya no estoy pudiendo ver la presentación, permítanme. Mm, y pues se me van algunas ideas que tengo en ella, permítanme tantito. Mm, Voy a tener que dejar de compartir. Quizás sería bueno, Tere, porque al menos yo te veo un trozo de la pantalla que tapa, Sí, tapa la diapositiva. Te debe y no ocurrir se lo mismo, puede. exacto, salir y volver Ujú. a compartir, no, no salir, Sí, voy a dejar de volver a compartir. compartir. Entonces, permítanme. Sí, porque si no, ni yo veo la presentación, igual Claro. ustedes tampoco. Entonces, bueno, la voy a poner también desde aquí, pero quisiera poner esto. Ahora ya creo que estás situada en tu lugar y lo que conviene es que amplíes esta diapositiva, porque vemos en el lateral izquierdo las otras, es decir, no estás en la vista de pantalla completa, diríamos. Ok, ya quedó, creo. O sí. Ahora sí, adelante. Bueno, perfecto. Entonces, bueno, hablar de Thomas Merton, los que voy a compartirles hoy, pues primero que nada una disculpa porque es desde mis anteojos y como tú decías, Xavi, que pues, los anteojos de cada persona para compartir a alguien siempre nos perdemos de otra parte. Y Thomas Merton, sobre todo, que es un personaje del cual nos va tan amplio y tan rico de trabajo que es muy difícil quedarnos con solo lo que vemos nosotros, que pues, se limita, y por eso este grupo de estudio es tan importante. Entonces, pues lo que quiero hacer aquí es un poco darles una introducción para compartirles, para generarles como una apertura, digamos, a conocerlo y que les despierte a todos el interés que pues me genera a mí también, ¿no? Entonces, pongo aquí que es la paradoja, el peregrinar y el vivir desde el ser su gran tema, o sea, su gran tema y el recorrido que está en todo su trabajo. Esto, como tantas otras cosas que les iré platicando, pero él es una gran puerta de la puerta. Y esto a mí también se me hace muy importante decir, porque a través de Thomas Merton regresamos a encontrarnos con Cristo, con ese cristianismo también que nos va revelando, regresar al estudio del cristianismo desde verdaderamente una parte muy profunda, muy espiritual y que nos abre a querer seguir dentro de esta tradición cristiana.
Mm, Déjenme ver por qué no está cambiando. Ok. Esto es lo que vamos a hacer en el grupo de investigación. Bueno, estas son las fechas con las cuales vamos a trabajar. Los horarios Xavi nos los compartirá más adelante. Y justamente aquí es el 19 de noviembre, pues es hoy, que es esta presentación. El 15 de diciembre vamos a tener a Fernando Bertrán, que nos va a compartir eh, este tema, que es el de Thomas Merton, el corazón de la enseñanza y la enseñanza del corazón. Y creo que pues es una verdadera plática magistral que nos va a compartir Fernando en esta fecha, el 19 de enero. Lo que vamos a hacer en ese grupo, en este grupo de investigación, que esto no quedará grabado, es, nos vamos a reunir para hablar de algunos libros de Thomas Merton. Como les decía, Thomas Merton es muy amplio y entonces es difícil decir desde dónde iniciar. Escogí el libro de Amar y Vivir para iniciar con algunas lecturas de Merton en esas fechas, porque vemos ahí el corazón de su visión espiritual y humana que están integradas, que estos textos integran también la contemplación, la acción, la crítica social y la búsqueda de unidad. Entonces, por eso yo elegí como empezar con este libro. Pero esto lo podemos decidir entre todos e irlo cambiando. Pero bueno, por eso las demás fechas quedan abiertas de lecturas y van a quedar sin referencia ahorita, pero las iremos dando esas referencias conforme nos vayamos juntando. Entonces va a haber otra reunión el 19 de enero, otra el 23 de febrero. Déjenme, es que no, ahí está. Y el 23 de marzo vamos a tener a Marcela Raggio, que nos va a acompañar y también nos va a dar otra presentación magistral sobre Thomas Merton y los vínculos con la poesía, que creo que es un tema muy interesante y que también nos va a ayudar para seguir estudiando a Merton desde otra perspectiva. Entonces, el 20 de abril, pues seguimos con trabajos de lecturas que iremos designando conforme nos vayamos conociendo y todo el grupo en conjunto lo iremos armando. Y el 1 de junio, pues será la última de estas sesiones en el año. Pero bueno, esto sería cómo nos vamos a ver, cómo, qué días nos vamos a reunir y pues cómo más o menos vamos a ir poniendo estas fechas de presentación. Y Xavi nos compartirá pues en qué horario vamos a quedar. Bueno, para hablar de Thomas Merton y empezar con él, siempre para conocer a una persona y sobre todo los místicos y místicas, es importante iniciar desde conocer su oración. Y en Merton, esta oración de Merton me gusta mucho y yo creo que aquí podemos también llevarnos una gran referencia de él. Dice, Dios, Señor mío, no tengo idea a dónde voy. No veo el camino ante mí. No puedo saber con certeza dónde terminará. Tampoco me conozco realmente. Y el hecho de pensar que estoy siguiendo tu voluntad no significa que en realidad lo esté haciendo. Creo que el deseo de agradarte, de hecho, te agrada. Y espero tener ese deseo en todo. Y estoy haciendo en todo lo que estoy haciendo. Espero nunca hacer algo apartado de ese deseo. Y sé que si hago esto, me llevarás por el camino correcto, aunque pueda que no sepa nada al respecto. Por eso confiaré en ti, aunque parezca estar perdido a la sombra de la muerte. No temeré, porque tú siempre estás conmigo y nunca me dejarás de enfrentar, que enfrente solo mis peligros. Bueno, yo creo que con esta oración de Merton vemos cómo se describe. Se describe en esta relación consigo mismo. Se describe en este caminar. Entonces, bueno, pues es importante eh, conocerlo a través de esta oración. Me parece que nos enseña mucho. Bueno, también otra frase de Merton es, Dios me pronuncia como una palabra que contiene una parte de su pensamiento. Una palabra nunca será capaz de comprender la voz que la pronuncia. Quería empezar con esta frase de Merton, justamente porque pues aquí en esta presentación solamente va a haber palabras y las palabras pues nos llevarán a tratar de conocerlo un poquito, pero pues nunca a comprender la totalidad de lo que
nos quiere compartir, como decíamos hace un momentito. Estas imágenes de Merton, pues, ¿por qué estudiar a Merton? ¿Qué nos invita? ¿Por qué estas, fotografías? Hice este collage, porque empecé a sacar las fotos y dije, no, tenemos que verlo en este collage para darnos cuenta cómo, bueno, primero quisiera iniciar que es un niño que es huérfano, que pierde a su madre a los 6 años y luego a los 16 a su padre. Y esto, por supuesto, que marca la historia de cualquier persona. Y yo creo que es un referente importante para ver esto, ¿no? Entonces, en este collage de imágenes de Merton podemos ver varias cosas, ¿no? Un joven estudioso de universidad, eh, que no era cualquier estudioso porque leía a personas y a grandes maestros dentro de su literatura, que podemos ver a muchísimos y cómo todos ellos van marcando su camino y que lo van moviendo hacia donde él va. Después también vemos desde dónde viene esta conversión que va teniendo y después hacerse monje. Y luego siendo monje, no se queda solo en esa soledad, sino que también es implicado en la realidad social, en lo que está sucediendo en el mundo. Y también tiene grandes diálogos ya siendo monje con otros grandes pensadores de la época. Y aquí lo podemos ver en las fotografías con el Dalai Lama, con Thich Nhat Hanh, con Suzuki, ¿no? Y bueno, faltan muchos otros que también lo acompañaron y que también forman parte de este trabajo, o sea, de este desarrollo de Thomas Merton en su pensar y en su crecer. Y por eso me parece como bonito compartirlo. Aquí, por ejemplo, una de las personas que a veces no se nombra y que estuvo muy de la mano con Tom, o sea, que fue a ver a Thomas Merton al monasterio, fue Abraham Heschel, que es un rabino judío que habla de quién es el ser humano, ¿no? ¿Qué es el ser humano? O sea, habla justamente de todos estos temas que pues tanto le importaban a Merton y que tanto dialogan con él. Entonces, bueno, aquí pues nos damos cuenta, Merton siempre un gran dialogante, un gran abierto al diálogo, a que cada diálogo fuera para él un encuentro que le generara riqueza, vida, y por lo tanto lo vemos plasmado en sus libros, porque todos sus libros pues están unidos a todo este pensamiento que él va adquiriendo a través de su historia, ¿no? Entonces también, pues vamos a ver aquí, por ejemplo, esto también me parece, eh, esto es mío, de lo que yo recojo como más importante de Merton, ¿no? El pensamiento ontológico del ser, su importancia de la oración e integración, interiorización y el continuo viaje a la verdad. Entonces, creo que esos son como temas importantes que a mí también me marcaron de su trabajo. Dice, la persona humana no se completa sin la acción de Dios. Misterio amoroso universal y unificador, el Cristo. Infinito amor que se desborda en el mundo y para el mundo. Esto lo vemos en todo su trabajo. El falso yo, que es carente de la plenitud en el ser, y el verdadero ser en unidad con Dios. Es el silencio, el viaje interior que ayuda a encontrar a Dios. Es la acción de Dios en la plenitud humana. Esto es lo que nos deja ver Merton con su trabajo. Bueno, este es algo que yo encuentro y que yo es lo que quiero compartirles hoy, ¿no? ¿Quién es Merton? Merton hoy está en personas como James Finde, como Ilia Delio, como Richard Rohr, como Francisco Pascal, como Fernando, como Marcela, como James Martin, que es jesuita. Ahí está Paul Pierce también, que es el que custodia su trabajo. Está Daniel Orán. Bueno, todos ellos hoy son contemporáneos que están tocados por Thomas Merton y que nos siguen enseñando sobre él y que creo que son muy valiosos. Bueno, ellos son una parte. Entonces yo diría, ¿en dónde sigue vivo Thomas Merton? Pues en todos estos, en todas estas personas, en todos estos estudiosos que nos siguen recortando la grandeza de este personaje de Thomas Merton y cómo sigue siendo y está implicado en el pensamiento contemporáneo de hoy
y con el cual recordamos y recobramos a todos, pues, a unirnos a ese cristianismo con una madurez espiritual importante. Bueno, me llama la atención aquí de todos su sonrisa, igual que la de Merton. Siempre en las fotos, en la mayoría, sale sonriendo. Y bueno, pues eso también se comparte, compartir la alegría de ese cristianismo alegre. En donde también seguimos viendo esto, y esto yo se los quiero compartir porque a mí me pareció algo que me marcó también muchísimo en mi vida, que es The International Thomas Merton Society, a la que pertenecen Fernando y Marcela, y que pues aquí yo me tocó ir a este encuentro, que fue en 2017, y bueno, lo que quiero compartir de aquí es que este encuentro, a donde se reúnen hoy en día miles, por eso decía, ¿dónde está Thomas Merton hoy? En los miles y miles de personas que hoy escriben y que hoy se dejan seguir marcando y llevando por ahí. ¿Qué me pasó en este encuentro, en este día en la Universidad de San Buenaventura, en Nueva York, en el estado de Nueva York, cerca de Buffalo? Entonces me tocó ver las cataratas del Niágara. Y esto se los comparto porque así como también veía esa inmensidad de agua desbordarse por esas cataratas, bueno, pues me tocó ver la inmensidad de la gracia de las personas que estuvieron en ese, en ese congreso que se hizo ese día, porque eran 500 personas reunidas durante varios días con estudios, libros, escritos, y todo trabajos hechos de Thomas Merton. Eran gente que venía, monjes, pero también religiosos de todas las religiones. Había musulmanes, había judíos, había de todo. Había gente que se había dejado tocar por Thomas Merton y que de alguna manera estaba ahí. Uno que nos comparte a mí y a Miren, mi amiga que me acompañó en este viaje, y nos comparte que él dejó el alcohol por Thomas Merton. Pero como él deja el alcohol, cada persona de las que estaba ahí había sido tocada y movida por Thomas Merton. Entonces, esto me parece importante, porque aquí nos damos cuenta de la universalidad de su pensamiento. Y por eso les comparto estas fotos. Y bueno, como me marcó a mí, tanto que mi foto de WhatsApp ya la ven, es ese árbol de la Universidad de San Buenaventura. Pero bueno, esto es un poquito para decirles que Thomas Merton sigue vivo y sigue siendo la puerta de este cristianismo contemporáneo y que nos lleva a que lo retomemos y con una gran sabiduría. Bueno, como bien dice Fernando, es poliédrico, tiene muchísimas caras. Estudiar a Thomas Merton no es fácil porque vamos a encontrar miles de... Yo mencioné estas caras de Thomas Merton, pero no son las únicas. O sea, yo creo que aquí podría seguir describiendo algunas otras. Pero bueno, es paradójico porque siempre nos lleva por la paradoja y eso pues, me parece importante. Es monje, es maestro, es poeta, es pintor, es escritor, es crítico y activista social, es peregrino y es místico. Entonces, bueno, yo los voy a llevar un poquito por ese camino. Ahora sí que las citas que voy poniendo de Merton no son ni las mejores, ni las únicas, ni las exclusivas para cada uno de estas facetas que tiene él, pero bueno, nos pueden ayudar para irlo platicando acerca de él, ¿no? Entonces, bueno, dice, para hablar de su conversión, creo que es importante y interesante verlo a través de la montaña de los 7 círculos, porque ahí podemos ver realmente o sea, una marca muy fuerte en su vida de conversión. Ahí vemos cómo Dios, dice Merton, Dios me llamaba desde lo más profundo de mi ser y no pude resistirle. Mi conversión no fue un cambio de ideas, sino el descubrimiento de que Dios había estado siempre conmigo. El día de mi bautismo sentí que había entrado finalmente en el hogar que siempre había buscado.
Merton es un gran buscador que siempre estuvo buscando a Dios por todos lados y buscando la verdad, es un buscador de la verdad. Bueno, también aquí podemos verlo como monje. Entonces, ¿qué nos dice como monje también, no? Señor Dios mío, no tengo idea de a dónde voy, que es la oración que yo les leía hace un momento. La soledad no es evasión, es la tierra donde el corazón aprende a amar sin poseer. El silencio es la respuesta de la fe en el misterio de Dios. Bueno, pues aquí son unas que nos va dejando siendo monje. Y también podemos ver en Merton cómo era maestro. Entonces, algo muy interesante es que los libros a donde deja que él es maestro, siempre pues parece que le está hablando solamente a los monjes. Y esto también es muy importante porque cuando tú empiezas a leer el libro dices, bueno, esto es para los monjes, pero yo no soy monja, ¿no? Entonces, no, siempre hay una invitación para todo cristiano en su trabajo, aunque al principio pueda parecernos de esta otra manera, ¿no? Entonces, una vida puramente mental puede ser destructiva, dice Merton. Nuestro destino es vivir aquello que pensamos. Mientras no vivamos lo que sabemos, en realidad no lo sabemos. Entonces, siempre, algo muy bonito en Merton es que siempre nos da las dos caras de la posición que tenemos ante el mundo y siempre está cuestionando. Entonces, creo que aquí también lanza esas preguntas para que nos estemos cuestionando mientras nos está enseñando el caminar, ¿no? Mientras no vivamos lo que sabemos, no conocemos la verdad. La vida espiritual no consiste en pensar sobre Dios, sino en vivir en unión con Él. La humildad es la verdad de nuestra existencia ante Dios. Bueno, pues aquí son algunas de las frases. También es poeta, pintor, es artista. Entonces, bueno, ser artista, si escribes para Dios, llegarás a muchos hombres y les darás alegría. Si escribes para los hombres, quizás hagas un poco de ruido en el mundo. Entonces dice, me encanta porque nos va llevando por las frases y nos está dando mucho con, es, con muchas luces a partir de ellas, ¿no? El arte es la transparencia de ser. Deja ver lo que no se puede decir. Y bueno, pues el arte es algo que toma y vive con sus padres, porque su mamá y su papá, los dos artistas que estudiaron en Francia pintura y que ahí se conocieron, ella estadounidense, él de Nueva Zelanda, y pues desde ahí, pues los dos le van transmitiendo el arte. El arte es algo que él trae en sus venas, ¿no? Y pues lo vemos aquí con la cámara, pero siempre está muy involucrado en ese arte. Y en la poesía también, ¿no? Que lo iremos viendo también con Marcela. La poesía nace cuando el silencio quiere hacerse música. Me encanta también porque, bueno, nos va recordando todo esto. Y bueno, dice Merton también, pues fue esto, yo creo que mucho de lo que conocemos de Merton hoy es esto de que es escritor, que es crítico social y activista social, porque muchos de sus trabajos, aparte de sus libros, que tiene más de 68 libros, o 68 me parece, lo que tiene también es que tiene muchos artículos, tiene muchas cartas de que se comunicó con muchas personas, como Ernesto Cardenal, por ejemplo, se carteaba con mucha gente, pero algo también interesante es todos los artículos que escribió sobre lo que se estaba viviendo en el mundo en ese momento. Cuando Merton, por ejemplo, le hacen hablar bueno, él empieza a narrar sobre su vida, sobre su nacimiento, lo pone en un espacio donde él se da cuenta de lo que se está viviendo en el mundo, porque él nace en el 2015, que es la época de la guerra, y dice, pero pues después esa guerra la compara con su pregunta sobre sí mismo, ¿no? Entonces siempre está en esa búsqueda crítica y en ese análisis de dónde se ve, qué me cuestiona esto que vivo hoy, ¿no? Entonces
un gran maestro para cuestionarnos y no vivir cerrados en lo que nos comparte, ¿no? Dice, si escribes para Dios, llegarás a muchos hombres y les darás alegrías. Ah, pues esta ya la leímos también anteriormente. No odies a las personas que crees que hacen la guerra. Odia a los apetitos y a los desórdenes de tu propia alma. Esto, así está todo su pensamiento, marcado por cómo llevarnos a partir de sus mensajes a mirar estas dos caras. Si amas la paz, odias la injusticia, la tiranía y la avaricia, pero ódialas primero en ti mismo. Entonces, ¿cómo a partir de lo que ves en la historia, lo puedes también ver sobre ti mismo? A mí esto me parece algo muy importante y relevante de Merton que no debemos de dejar atrás, ¿no? También vemos cómo es un peregrino, porque él está en el eterno viaje. Él es un viaje continuo de su persona hacia todos lados, ¿no? Entonces, ¿qué hace Merton? Pues peregrinar, viajar. Pero el viaje más importante para él es el del interior. Y es lo que también vemos muy marcado y lo hemos visto en algunas de estas frases. Dice, ¿cómo esperas llegar al final de tu camino si tomas la ruta que conduce a la ciudad de otro? Vean cómo nos costó. Yo creo que podríamos hacer simplemente un libro de todas las preguntas de Merton que va haciendo y porque es un gran cuestionador sobre sí mismos, sobre nosotros, ayudarnos a cuestionarnos y abrirnos sobre ese camino. El camino espiritual no es conocer nuevas tierras, sino aprender a ver con ojos nuevos. Me encanta porque todo el camino de Merton nos abre a que aprendamos a mirar con ojos nuevos, que no, con ojos nuevos sin juzgar desde el corazón, pero bueno, ahí nos va llegando. Luego también nos lleva a que el peregrino está en casa en todas partes, porque busca a Dios en todo. Y entonces, bueno, esto, como ven, son cositas que nos va mostrando quién es. Es también místico, porque en esa mística podemos eh, ver, bueno, el reflejo de... Siempre pensamos en los maestros y los maestros son aquellos que nos van a llevar hasta donde ellos llegaron. Y en el camino de Merton podemos vernos cómo nos lleva a la mística, cómo nos acerca a la mística. Pero bueno, para entrar en la contemplación es necesario morir a uno mismo. Esto también es algo muy presente, morir a uno mismo, morir el falso yo y dejar atrás algo para poder vivir. En lo más profundo de nuestro ser hay un punto de pura verdad, una chispa de Dios. Y bueno, yo creo que no se necesita explicar. La contemplación es la vida misma despertando la presencia de Dios. Bueno, pues creo que aquí no sé, me he ido un poquito dando algunas citas, nunca suficientes, nunca completas y nunca perfectas, pero algo que me marcan a mí muchísimo del pensamiento de Merton y que también está eh, para invitarnos a reflexionar de algo muy importante es la humildad, porque eh, la humildad yo creo que es el camino que va marcando a Merton desde sus diarios, desde su principio, cómo él va creciendo en esta humildad, cómo se pone ante Dios y cómo al compartir sus diarios requiere de esa humildad, ¿no? Entonces, apartados de Dios simplemente dejaríamos de ser. La humildad nos ayuda a, a acercarnos a Dios. No somos capaces de cumplir nuestro destino por nosotros mismos. En la perfecta humildad, el egoísmo desaparece y somos transformados en Dios, en un amor puro y desinteresado que vacía el alma de todo orgullo y lo aniquila a los ojos de Dios, de manera que nada puede quedar de ella más que la pura capacidad de Dios.
Ese vaciamiento del ser produce alegría, porque solo la humildad puede destruir el egocentrismo que hace imposible la alegría. Y sí, no quería dejar de hablar de la humildad, porque sí creo que es algo muy, muy marcado en su camino. La persona humilde percibe las alabanzas de la misma forma que una ventana limpia recibe la luz del sol. Cuando más directa y más intensa es la luz, menos ves el cristal. Bueno, estas son referencias de humildad de Merton que nos va llevando a conocer y que nos va dando la fuerza para ver la importancia que tienen en él y cómo nos van marcando, ¿no? Algo que también es importante en la vida de Merton es la Virgen del Carmen, lo marcó, cómo habla de la Virgen, y esto también a veces no lo recordamos cuando hablamos de Merton, pero a mí me parece importante también decirlo, ¿no? Dice, Sofía la niña está jugando en el mundo, obvia e invisible, jugando todo el tiempo ante el Creador. Ella es don de Dios, el propio Dios como gracia, Dios como todo. Y Dios reducido a nada, es la humanidad como fuente de inagotable luz. Pero ella permanece invisible, vislumbrada solo por unos pocos. A veces no existe absolutamente nadie que la reconozca. Bueno, pues este está entre sus poemarios y me parece como bonito y nos hace darnos cuenta cómo ve a la Virgen. Y bueno, ya para finalizar y cerrar un poco el tema, pero porque ya me extendí, quiero terminar con esta frase que es de sus últimos días. Y bueno, la casa, la ermita que se construye para estar en soledad, eh, aunque la frase es algo que escribe en sus diarios en Asia. Pero creo que con esta frase nos podemos quedar hasta dónde llegó este gran maestro que es Thomas Merton. Y bueno, se las voy a leer. En Polonnaruwa me desperté de un sueño. Otra realidad sencilla y luminosa se reveló ante mí. No había separación, todo era uno. Comprendí que mi vida estaba unida a la vida de todos y que la gloria de Dios brillaba en cada rostro, en cada piedra, en cada hoja del mundo. Y bueno, pues esto, yo creo que con esta frase nos quedamos dándonos cuenta de cómo llegó a este sentido de unidad y pues cómo estaba Merton en aquel entonces. Pero bueno, esto es para terminar y para cerrar y darles como una probadita de algo que a mí me parece pues muy bonito de Thomas Merton. Y digo, como les decía hace un rato, primero que nada, una disculpa porque pues no está completo, sino es como pues que nos genere interés por conocerlo y descubrirlo y pues caminar con él a todos aquellos que quieran estar en este grupo de investigación. No sé si alguien quiera compartir algo, decir algo más, pero bueno, como verán, aquí veían mucho de mí, del camino y de lo que yo he encontrado en Merton, pero yo creo que cada uno podríamos escribir también mucho sobre él, ¿no? Pero bueno, no sé si alguien quiera compartir. Perdón, Teresa. Ah, Fernando, perdón. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, por una presentación que no podía ser mejor preámbulo a la vida tan polifacética de Thomas Merton, y has dado en los puntos quinta esenciales y abres el apetito con ganas de más. Si me permites, me gustaría compartir a modo de agradecimiento una, un poemita que escribió un amigo, un buen amigo suyo que fue decisivo en su conversión de juventud, que poeta también él, Robert Lax, que no está traducido al español, pero bueno, hace un tiempo lo traduje porque me llamó la atención. Era un pequeño tributo que le hizo 20 años después de morir Merton. Y me parece que resume de una manera amistosa, un poco con mucho, con el sentido de humor que caracterizaba su relación, el afecto que él tenía por Thomas Merton, que se profesaban mutuamente.
Y el poema dice así. Este es Robert Lax hablando de su amigo Thomas Merton. Su obra fue juego, y su juego, juego. Su juego fue obra, y obra su obra. Ambas fueron oración. Su oración fue acción y adoración. ¿Jugó con alegría? Sí, y con júbilo oró y obró. ¿Jugó con seriedad? Sí, y con seriedad rezó y laboró. ¿Al mismo tiempo con alegría y con seriedad? Sí, las dos cosas a un tiempo. Seria y alegre fueron su plegaria, su vida y su obra. Seria y alegre su vida, serio su juego y su fuego alegre. Este es el poemita. Y luego también la invitación para otras sesiones, Teresa, porque a mí me ha encantado que también has dado en el clavo en un artículo, especialmente, bueno, en lo que trabajaste de Merton, para que lo desarrolles en la medida en que tú creas, pero me parece que diste en el clavo cuando en ese artículo hablabas de ser oración, la invitación a ser oración y también el mensaje de Merton. Así que muchísimas gracias. Estoy encantado y también encantado de tener entre nosotros y deseando escuchar cuando llegue su momento a Marcela. A Marcela, a quien ya he podido escuchar en otras ocasiones y que siempre también es un gozo. Y gracias también a Javier y a todos los que estamos aquí en este pequeño foro. Sí, no, muchas gracias, Fernando. Bueno, así es, Larx describe perfectamente a Merton. Es ese continuo estar eh, alegre, ¿no? O sea, lo describe perfecto. Y también siempre relacionándose. Y sí, justamente estaba pensando poner algo más sobre el ser oración, ¿no? Y al final, este, pero creo que es muy importante y sí vale la pena desarrollar, porque es, ¿qué es ser oración? ¿No? Y justamente para Merton, el ser oración, ahorita pues lo comparto aprovechando que preguntaste, es que para Merton es ese vínculo de unión con Dios. Entonces, ese vínculo de unión con el Cristo, que es ese Cristo que es la acción de Dios en la plenitud humana, que se vive a través este, de esta relación, que es el que nos permite vivir plenos, ¿no? Entonces, justo lo puse un poco ahí, pero bueno, con ganas de que lo estudiemos y que lo desarrollemos a través de encontrarlo en sus libros y en sus artículos. Y sí, la obra de Merton es tan grande que, que podemos irnos por muchos caminos, ¿no? Por eso puse lo de la International Thomas Merton Society, porque ahí me encontré con un Thomas Merton, pero no nada más para los cristianos, sino con una amplitud universal y una expansión, ¿no? Que justamente es increíble, ¿no? Entonces nos hace a los cristianos recobrar ese cristianismo maduro con una fe que implica esa acción de Dios en el mundo y nos pone de la mano con todos estos grandes tradiciones religiosas, estudiosos de las tradiciones, y nos abre a una mística de convergencia, a donde en todos entramos en esta relación con Dios y que ese Dios, ese misterio universal del amoroso, ¿no? Que que está presente en todas y que impulsa, digamos, al ser humano a su plenitud. Entonces, pues creo que eso es muy importante. Fernando, justamente de su pensamiento y no, gracias por nombrarlo. Sí. Sí, no sé si alguien más quiera compartir, porque bueno, estos grupos de estudio justamente son para que podamos compartir y también para ver qué temas van a seguir la próxima vez que nos reunamos, ¿no? También. Entonces, ¿qué les parece que empecemos con el libro Amar y Vivir? Ajá. Como para pues ir empezando con tenemos tiempo para leerlo porque lo platicaremos de aquí hasta enero. Tenemos la próxima sesión, que es el 15 de diciembre, pues estaremos contigo, Fernando, que nos harás
este, una gran presentación. Y pues podemos empezar con este libro que tiene, son muchos textos, no es uno solo, pero que lleva un poco ese corazón de su madurez y que nos puede ayudar a analizarlo un poquito. ¿Cómo lo ven? ¿Qué piensan? Y pues, qué tanto estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? Bueno, no veo mucha opinión, pero yo creo que No, empezaremos a se ver. Ay, entiende. Cristina, perdón. Ajá, Perdón, Tere. Sí, yo ahorita lo estaba googleando y no está ajá. disponible, por lo menos en México. O Ah, está, creo que vale 5,000 pesos en México. Entonces, no sé si haya forma de, digo, a mí me encantaría, claro, que empezar con los libros que tú nos digas, pero ujú. también saber si están accesibles para todos, ¿no? Eso sería importante. Claro, si no cambiamos de libro, esa es muy buena pregunta. Gracias, gracias, Cristina. ¿Alguien más, Maricruz? Tú también ibas a decir Sí, algo. no, justo Ajá. eso iba a preguntar, que si estaba accesible el libro para pedirlo, que nos orientaras. Ujú. Sí, fíjate que no sabía que estaba tan caro y que fuera tan difícil ahorita conseguirlo, pero bueno, lo voy a ver si no podemos empezar con otro libro que sería el que sí tenemos de manera digital y que podríamos compartir con todo, que es bueno, puede ser o Semillas de Contemplación, bueno, a ver si nos ayuda también Fernando o Marcela, o Los Escritos Esenciales de Thomas Merton también, podríamos empezar. Ajá. No me gustaría empezar por sus diarios, porque aunque son 3 diarios importantes, porque creo que eso, pues ese vale la pena que lo lean también en diciembre y que todos lean, por ejemplo, La Montaña de los Siete Círculos. Sería padrísimo que puedan empezar con ese para conocerlo, todo su camino, porque pues ese es como obligado. Y luego para estudio, pues ya nos podríamos ir con Semillas de Contemplación, o sea, las nuevas Semillas de Contemplación, o podemos ir con El Hombre Nuevo, que también está digital, o Escritos Esenciales. Entonces, pues este momentito justo es para que podamos ponernos de acuerdo. ¿Qué opinan? Pues gracias, Maricruz. No, ahorita dijo, por ahí dijo Ana, nos dejó un mensaje, Yo, ay, gracias. que sugería semillas de contemplación. Yo por las citas que pusiste, que pusiste muchas maravillosas, pero creo que había Ajá. varias extraordinarias, justo de semillas de Sí. contemplación. Entonces, pues no sé. Y muchas gracias. Es un libro que se consigue fácil, al menos aquí en Bogotá. ¿Sí? Sí. Bueno, pues, Fernando, ¿tú qué opinas? ¿Sería buen libro, Semillas de Contemplación? No sé si es semillas o nuevas semillas, pero bueno, Nuevas sí, semillas. semillas, cualquiera de los dos. El nuevas semillas es... Ah, a ver, este es nuevas semillas, sí. Pues Sí. perfecto, sí. A mí me parece muy bien. Cada capítulo es una pequeña joya y da mucho de sí cada capítulo y permite ahondar y a la vez en cada capítulo se pueden reconocer, digamos, ecos en otras obras de manera que cada cual puede ir ampliando a medida de sus posibilidades, pero es uno de los libros que comentamos al principio como posibilidad y a mí me parece muy bien. No sé, Marcela, si tú tienes alguna opinión al respecto. No, está bien, si es aparte uno que se consigue bastante fácilmente, así es que me parece bien. Sí. Ok. No, pues lo dejamos. Empezamos entonces con Nuevas Semillas de Contemplación y digo, como tenemos 2 meses para leerlo, digo, todos los libros de Merton no son que los leas y te quedes como que lo leíste y de corrido, sino que van siendo un trabajo en nosotros y también van siendo como que nos llevan muy profundo. Entonces yo creo que tenemos 2 meses y podemos tratar de avanzar lo más que podamos, ¿no? Para de aquí a enero, ¿cómo ven? ¿Sí? Perfecto, gracias, Marcela. Entonces, bueno, Perdón, pues, Tere, ¿es ajá, semillas de contemplación o nuevas semillas de contemplación? Nuevas Semillas de Ah, Contemplación. porque encontré en PDF el de semillas de contemplación, pero es diferente entonces.
Sí, pero creo que también está en PDF fácil de conseguir, déjame decirte. Si no, lo pondremos semillas de contemplación. Sí, déjame ver si tenemos el de nuevas semillas. Ujú. Sí, el que está más fácil en PDF es el de semillas de contemplación, pero el de nuevas semillas me parece que no. Entonces, bueno, no lo tengo yo aquí a la mano, pero sí es un libro muy fácil de conseguir y creo que sería con este que podríamos empezar. Bueno, no sé cómo lo ven. Yo creo que lo puedo conseguir en PDF digitalizado. Si lo encuentro, se los mando. Ah, los mandas al grupo, por favor. Sí, Sí, puedo muchas mandarlo, gracias. sí, sí. Perfecto. Entonces lo podemos mandar al PDF para que lo tengan todos el de nuevas semillas de contemplación. Pero como este de nuevas semillas tiene, yo creo que es mejor empezar con este que con el semillas de contemplación, ¿no? Porque este es como posterior. Entonces yo creo que vale la pena empezar por el nuevas semillas de contemplación. Ujú. También se consigue por Busca Libre. Sí, Yo lo perfecto. compré por ahí. Ah, gracias, gracias. Sí, sí, sí. Marisa. Lucía, perdón. Lucía. Bueno, pues tenemos mucha tarea para, para, para ver. Y bueno, es muy amplio Thomas Merton y siempre nos va a ir llenando. Hay muchos libros, o sea, teniendo 68, sí creo que son 68, ¿no? Marcela o Fernando me pueden corregir, son más de 60, ¿no? Y y pues teniendo tantos libros tenemos mucho trabajo por hacer. Entonces, mucho por dónde caminar. Ujú. No sé Muchas si hay. gracias. No, no, gracias a ustedes. Y pues gracias a estar aquí. Entonces nos quedamos, descubrí un libro, o sea, viejito, que no creo que esté y abierto todavía, que se llama, es a ver, no sé si lo Ujú, vean aquí, que Thomas Merton, El pan vivo, ujú. que es la segunda edición. Estaba en casa de mi abuela y bueno, lo leí y también son una joya dentro del cristianismo, pero bueno, esos son mucho más complejos de conseguir actualmente, ¿no? Entonces esas cosas pues no las podemos poner así nada más, porque pues igual como el de Amar y Vivir yo no sabría que estaba tan caro, nunca se me hubiera ocurrido, pero bueno, empecemos con nuevas semillas de contemplación. Bueno, pues si todos les parece bien, podemos dejar el espacio de hoy hasta aquí. Y bueno, agradecerles a todos y todas de estar aquí. Este, Gracias pues, a ti, Tere, gracias, muchas gracias. y no, que nos dejen compartir esta pasión, ¿no? Y bueno, pues Thomas Merton, como les decía al principio, es la puerta de la puerta, pero pues espero que aquí hagamos como una ranura de la puerta, pero que sirvamos de otra puerta para dejar ver todo esto, ¿no? Que nos enseña. Gracias, Tere. Muchísimas No, gracias. gracias a todos y bueno, nos vemos entonces en el 15 de diciembre. El horario del 15 de diciembre, Fernando, quedó para una hora después, ¿no? No, yo creo que era un cuarto de hora antes, pero lo Ah, antes. confirmará porque yo mismo tenía dudas, le he preguntado, creo que es a las 17:45 hora española, si no me equivoco. Pero de todas maneras, para no llevar a confusiones, dijo Javier Garí que lo iba a comunicar a todo el grupo, lo comunicaría, lo confirmaría. No quiero yo conducir tampoco a confusiones, ni yo mismo llegar tarde o llegar pronto. Es decir, que yo, la hora que nos marque, pero me pareció entender que había abierto una franja desde las 17:45 hora española. Creo, ¿eh? Pero él nos Sí, confirmará. Hay que estar atentos a lo que diga. así es, ¿no? Bueno, perdóneme, Tere. Acabo de buscar acá en Busca Libre y el libro que tú dices, Amar y Vivir,
vale 20 dólares, vale en Colombia 109,000 pesos, que equivalen a 25 dólares. Sí, pues dejemos el de Nuevas Semillas de Contemplación, que estuvo más accesible y que creo que había alguien que también no los podría compartir en PDF. Pero bueno, no vamos a dejar a un lado, sino que lo podremos buscar para más adelante, ¿no? Bueno, Muchas gracias. bueno, pero sí lo Bueno, pues, recomiendas, el de Amar y Vivir. también todos, es que Bueno, todos los de Merton. bueno, Pero bueno, gracias. los diarios, el diario de la Montaña de los Siete Círculos, pues también lo pueden empezar a leer cada quien, porque pues ese es como con el que inicia todo, entonces podría ser algo bonito. Pero bueno, aparte de para estudio, pues llevar el de Nuevas Semillas de Contemplación. Ujú. Gracias, Tere. No, pues Muchas gracias, Muchas gracias. gracias a gracias. ustedes y Muchas pues gracias. y gracias Marcela, Fernando también que se conectan desde allá y que son grandes maestros de Thomas Merton. Y bueno, Muchas muchas gracias. gracias. Gracias por la invitación. Gracias. 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 Gracias, Tere. Ujú. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Chao, gracias. Igualmente, gracias. Hasta luego.